¿Qué es el pánico colectivo? El pánico colectivo, también conocido como histeria colectiva, es un fenómeno social, psicológico y cultural en el cual un grupo de personas experimenta un miedo o ansiedad irracional, excesivo y compartido ante una amenaza real o percibida, que suele estar sobredimensionada o malinterpretada. Este tipo de reacción colectiva tiende a propagarse rápidamente a través de comunidades, ciudades o incluso naciones enteras, generando comportamientos irracionales como compras compulsivas, huidas masivas, violencia, linchamientos, creencias supersticiosas o restricciones sociales y políticas. El pánico colectivo se produce cuando las emociones del grupo prevalecen sobre la razón individual, alimentadas por la incertidumbre, la falta de información, la desinformación o incluso por la manipulación de ciertos actores, medios de comunicación, líderes políticos o religiosos y un largo etcétera. Características del pánico colectivo. Primero, irracionalidad. El grupo actúa de forma emocional, dejando de lado el juicio crítico. Segundo, contagio emocional. Se propaga rápidamente como una especie de virus psicológico. Tercero, distorsión de la realidad. Los hechos se exageran o se malinterpretan. Cuarto, comportamiento imitativo. Las personas siguen el comportamiento de otros sin analizarlo. Quinto, necesidad de protección inmediata. Se busca una solución urgente aunque sea incorrecta. Séptimo, alta sugestionabilidad. Las personas creen fácilmente rumores o noticias falsas. Perspectivas psicológicas y sociológicas. Desde la psicología, el pánico colectivo es una forma de trastorno emocional grupal en el cual el miedo actúa como un potente estímulo que inhibe la capacidad de razonamiento. Puede tener orígenes en traumas compartidos, estrés acumulado, incertidumbre social, creencias religiosas o supersticiones. Desde la sociología, el pánico colectivo se estudia como una respuesta disfuncional ante tensiones sociales, estructurales o culturales. Está ligado a procesos como el control social, la construcción simbólica del miedo, la comunicación masiva y la fragilidad institucional. El rol de los medios de comunicación. Los medios tradicionales y actualmente las redes sociales juegan un papel fundamental en la amplificación del pánico colectivo. La velocidad de difusión, la repetición constante de imágenes impactantes o cifras alarmantes, sumado a la falta de contexto, pueden alimentar el miedo y el caos social. También puede haber casos de manipulación mediática intencional con fines políticos o económicos. Ejemplos históricos del pánico colectivo. Primero, la gran histeria de las brujas de Salem en el año 1692, Estados Unidos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de pánico colectivo ocurrió en Salem, Massachusetts, cuando una serie de acusaciones sin pruebas contra mujeres y hombres por supuesta brujería provocó juicios masivos, torturas y ejecuciones. El miedo a lo desconocido, unido a tensiones religiosas y sociales, desencadenó una psicosis colectiva que costó vidas y dejó una huella en la historia estadounidense. Análisis. Refleja cómo las creencias religiosas, la represión sexual y el miedo al otro pueden desencadenar reacciones desproporcionadas y peligrosas alimentadas por líderes autoritarios y estructuras de poder. Segundo, la emisión de La Guerra de los Mundos en 1938. La dramatización radial de la novela de H.G. Wells, dirigida por Orson Welles, fue tan realista que miles de oyentes en Estados Unidos creyeron que estaban siendo invadidos por extraterrestres. Muchas personas huyeron, colapsaron líneas telefónicas y se produjeron crisis nerviosas. Análisis. Muestra cómo la verosimilitud mediática y la falta de alfabetización informativa pueden generar respuestas colectivas irracionales, incluso sin intenciones maliciosas. Tercero, la Gran Depresión de 1929 y las corridas bancarias. Tras el colapso de la bolsa de Nueva York, se produjo un pánico financiero colectivo. La gente corrió a retirar sus ahorros de los bancos, lo que agravó el colapso económico. El miedo de que los bancos quebraran se convirtió en una profecía autocumplida. Análisis. La evidencia como el miedo económico se propaga con rapidez y como la pérdida de confianza puede desencadenar en crisis reales incluso a partir de presiones infundadas. Cuarto, la pandemia del COVID-19 entre el año 2020 al 2022. Durante los primeros meses de la pandemia se observó un fenómeno global de pánico colectivo. Compras compulsivas de papel higiénico, alimentos, medicamentos, desinformación viral en las redes sociales, racismo contra asiáticos y teorías conspirativas. Muchos países vivieron episodios de tensión social, protestas y violencia. Análisis. La combinación de incertidumbre médica, confinamiento, fallas en la comunicación oficial y el papel de los medios digitales crearon una tormenta perfecta para la histeria global. Quinto, la histeria por posesiones demoníacas en escuelas de América Latina y África en las décadas recientes. Se han reportado decenas de casos en los que grupos de estudiantes en escuelas rurales o religiosas comienzan a presentar síntomas de posesión o ataques nerviosos colectivos sin explicación concluyente.
Análisis. Muchas veces son expresiones culturales de estrés social, presión religiosa, represión emocional o condiciones opresivas, interpretadas según creencias locales. Factores que alimentan el pánico colectivo. Primero, incertidumbre o amenaza social ambiental percibida. Segundo, falta de liderazgo confiable o institucionalidad débil. Tercero, creencias religiosas o supersticiones muy arraigadas. Cuarto, desigualdad social o conflictos no resueltos. Además, sobreexposición a contenidos alarmistas y redes sociales sin filtros o verificación. Las consecuencias del pánico colectivo son las siguientes. Primero, violación de derechos humanos, linchamientos, persecuciones, crisis económicas, corridas bancarias, desplome de mercados, estigmatización de grupos minoritarios, medidas políticas extremas, leyes de emergencia, censura, colapso de servicios públicos como hospitales, transporte, seguridad, aumento de trastornos mentales, ansiedad, paranoia, estrés postraumático. Pero surge la gran pregunta, ¿se puede prevenir o controlar el pánico colectivo? Y la respuesta es sí, a través de, primero, educación crítica y emocional desde temprana edad. Segundo, transparencia y responsabilidad en la comunicación gubernamental y mediática. Tercero, desarrollo de pensamiento científico y analítico. Cuarto, intervención psicológica comunitaria en momentos de crisis. Quinto, capacitación en manejo de crisis y gestión del miedo colectivo. Sexto, empoderamiento ciudadano frente a la información. En conclusión, el pánico colectivo es una manifestación poderosa del comportamiento humano en sociedad. Aunque puede parecer irracional, en realidad refleja temores profundamente enraizados, tensiones sociales latentes y la necesidad urgente de control de contextos de incertidumbre. Comprender sus mecanismos y estudiar sus casos históricos es clave para evitar errores del pasado y fomentar sociedades más resilientes, críticas e informadas. El equilibrio entre emoción, razón, comunidad y comunicación será siempre fundamental para prevenir nuevas olas de histeria masiva en el futuro.